Entonces de esta manera vamos a empezar el estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 2. Estamos siguiendo ahí en Hebreos las menciones que se hacen a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a abrir en Hebreos capítulo 2, desde el versículo 14. Hebreos 2, 14. Dice la palabra de Dios ahí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hasta ahí la lectura. Bueno, entonces acá vamos a hablar acerca del por qué Jesucristo tuvo que humanarse, ¿no? Hacerse humano, porque él necesitaba ser humano. Ahí en el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron, acá esta palabra los hijos son los, vamos a decirlo así, los cristianos, ¿verdad? Los que, o sea, que la humanidad de los hombres, ¿verdad? Los hijos, ahí en el versículo 13 dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dios y los hijos que Dios me dio. Dios les dio, ¿verdad? Estos hijos. En Juan 6:36, por ejemplo, dice, los que, vamos a abrir nuestra Biblia porque no quiero confundir. Juan 6:36, alguien que tenga, por favor, y me ayuda con la lectura. Juan 6:36. Ese es Juan 6:36. Rayos. Voy a leer. Sí, el 37, perdón, hermano. El 37. Bueno, entonces se dice ahí, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí no le echo fuera, dice ahí Jesucristo, ¿verdad? Y esos son los hijos que Dios le dio. En el versículo 13 de Hebreos 2 dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, ¿verdad? Y en el versículo 14, continuando con eso, dice, así que por cuanto los hijos, ¿verdad? Los hijos que Dios le dio, participaron de carne y sangre. ¿Qué significa carne y sangre? Participar de carne y sangre. Esto está haciendo referencia a nuestra humanidad, ¿verdad? Que somos nosotros de carne y sangre. Nosotros no somos espíritus. Nosotros no somos ángeles, seres angelicales, ¿verdad? Somos carne y sangre. Es decir, participamos de carne y sangre, ¿verdad? Somos carne y sangre, ¿verdad? En ese sentido, está hablando de nuestro cuerpo como materia, ¿verdad? Ahora, como ellos participaron, ¿verdad? Como nosotros participamos, dice, él también participó de lo mismo, refiriéndose a Jesús. Él también participó de lo mismo, ¿verdad? Entonces, porque nosotros éramos carne y sangre. Él tuvo que entonces
humanarse. Por lo tanto, dice Cristo, debería participar de lo mismo. Juan 1:14. En Juan 1:1, ¿quién sabe de memoria? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 14 de esa, teniendo eso en mente, ese versículo en mente, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Cuando Dios en el versículo 1 menciona de que el verbo era con Dios, y el verbo que dice era, el verbo es Dios, ¿verdad? Pero Dios, el verbo, tuvo que hacerse carne. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Él se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Entonces, Jesús tuvo que participar de carne y sangre. Se hizo carne. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8, por ejemplo, dice que Él no estimó el ser igual a Dios. ¿Recuerdan? Juan 1:1. Él era el verbo desde el principio. ¿Verdad? Él es Dios. Pero no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que dice, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, se humilló y ya sabemos lo que dice después del versículo, los versículos siguientes, ¿verdad? Entonces, Cristo se despojó, vamos a decirle de esa manera, de su estatus de deidad, ¿verdad? Y se humanó, ¿verdad? Se hizo carne, encarnó. Romanos, Cristian, Romanos 8, versículo 3. Ocho, 3. Fernando y su... Adelante, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, pero lo que era imposible, dice. En el versículo 1, Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Cómo es posible que ninguna condenación haya para una humanidad pecadora? ¿Qué pasó? Versículo 1 dice, ahora pues, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, y en el versículo 3, el que leyó Cristiano recién dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de, ¿qué dice? De carne de pecado. Ahí ven la importancia, el propósito por el cual el Señor tuvo que hacerse semejante a nosotros. Esta palabra semejanza es una palabra que fue muy debatida, ¿verdad? Refiriéndose a la cristología, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado la carne. Entonces, condenó al pecado en la carne. El Señor Jesucristo, entonces, al hacerse semejante a la semejanza de nosotros, Él condenó. A ver, dice, Jesús era humano, tuvo
¿Recuerdan ustedes cuando estaban en la cruz que dijo, tengo sed, ¿verdad? Él tenía hambre, ¿verdad? Se fue a aquella planta y que aparentaba tener frutos, ¿verdad? Aquella higuera, y al final no, ¿verdad? El Señor tenía hambre, necesitaba satisfacer esa hambre. Él se entristeció, él lloró, lloró por Jerusalén, lloró cuando su amigo falleció, ¿verdad? Aunque él sabía que iba a volver a vivir realmente, él era humano, ¿verdad? Su humanidad era pura, vamos a decirlo así, ¿verdad? Es decir, para concluir en esta parte, es decir, el Señor Jesucristo tenía que hacerse humano porque nosotros somos humanos, ¿verdad? En el versículo 16 de Hebreos 2, dice, porque ciertamente nos socorrió a los ángeles. Él no vino a morir por los ángeles, ¿verdad? Él vino a morir por una humanidad, ¿verdad? Sino a los descendientes de Abraham, dice ahí, en el versículo 10. Ahora, ese nos habla la primera parte de nuestro versículo 14, ¿verdad? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hasta ahí hemos ahora analizado por qué él tenía que hacerse carne y sangre. Ahora, la segunda parte, el propósito por el cual Cristo murió. En la segunda parte de Hebreos 14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces, el propósito por el cual él debía morir era para destruir a aquel que tenía el imperio. La palabra imperio es mejor traducida como poder, ¿verdad? El poder de la muerte, que era el diablo. La palabra destruir también en la Biblia de las Américas se traduce un poco mejor y dice anular, porque nosotros sabemos que el diablo está todavía por ahí vivito y coleando, ¿verdad? Está como león rugiente buscando a quien devorar. En la Biblia de las Américas lo traduce esta palabra destruir como anular. Anuló el poder del diablo. El poder del diablo es el pecado. Primera de Juan 3:8, les voy a leer, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Él vino para eso, ¿verdad? Para deshacer entonces las obras del diablo. El poder del diablo entonces es el pecado. Él nos induce al pecado, ¿verdad? Por medio del pecado viene la muerte. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? Está en Romanos también. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 15. Estoy tratando de hacer lo más rápido posible porque estamos con tiempo limitado. Voy a leerle yo nomás. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55 en adelante dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, la victoria sobre la muerte, ¿verdad? Ya que Él vino a vencer, ¿verdad? El poder, a anular el poder del pecado. Y Cristo para eso, y no quiero que algo por Cristian, ¿puede leernos Colosenses capítulo 2, versículo 13, por favor? Colosenses 2, 13. Sí. Y en los versículos siguientes dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue entonces lo que el Señor vino a hacer, ¿verdad? Nosotros estando muertos en pecados, Él dice, me perdonó a todos los pecados, anulando el acta que había contra nosotros, ¿verdad? El poder del diablo sobre nosotros. Ahora, a modo de conclusión, Cristo se hizo semejante a nosotros para morir en aquella cruz. ¿Qué implicaba para Cristo? Primero, humanarse. Dios, el Dios de toda la creación, se hace semejante a uno de sus criaturas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que estando en esa condición, nos dice en Filipenses capítulo 2, se humilló, estando en semejanza nuestra, a nuestro igual, Él otra vez se humilló, ¿verdad? Entonces, partiendo desde ahí, de la forma en que nació, donde Él nació, el lugar, ¿verdad? Luego, humillarse a lo sumo, aquella humanidad a quien Él venía a salvar, por quien Él venía a morir, le abofeteó, le escupió, se burlaban de Él, le difamaron. Entonces, Cristo vino, se hizo semejante a nosotros para pasar por todo ese sufrimiento. Ahora, tengamos en cuenta también que Cristo nos ama. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos dio a Él, ¿verdad? Somos su pertenencia. Juan 6:37, el que leyó el hermano, dice, el que todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué van a echarnos fuera? Si es algo que Dios le dio. Nos imaginamos nosotros que si alguien nos da algo, nosotros lo apreciamos, ¿verdad? Apreciamos el gesto de que alguien nos está dando algo. En ese sentido, Dios nos dio a Él y Él no nos echa fuera, Él no nos desecha, Él nos ama. Y por ese amor justamente Él es que se dio por nosotros. Por otro lado, el diablo no tiene ya poder sobre nosotros. Colosenses, que leyó el hermano, ¿verdad? Ahí dice en Colosenses 1:13, perdón, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, ¿verdad? En primera de Juan 5:18 sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, el maligno no le toca. El maligno no le toca. Ya no tenemos por qué tenerle miedo al diablo en ese sentido. Y por último, ya no debemos tenerle miedo a la muerte. Hoy en día todo el mundo está muy temeroso, estamos con tapabocas, ¿verdad? Tampoco es salir a desafiarle a la muerte, ¿verdad? Pero en el sentido de atemorizarnos a la muerte porque es algo que nos va a dañar eternamente, ya no. Hebreos 2:15, vamos a mencionar ahí, dice, y librar a los que por el temor de la muerte. El otro propósito que tenía Cristo al morir por nosotros era librarnos. ¿De qué? Dice, de la esclavitud, ¿verdad? Pero que, ¿a quiénes? Dice, a los que por el temor de la muerte. ¿Por qué le teníamos miedo a la muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Porque hemos pecado. Porque pecamos, tenemos miedo a la muerte. ¿Verdad? Porque somos pecadores. Pero Cristo murió justamente para pagar esa deuda de nosotros. Él justamente murió por nosotros para pagar nuestra deuda y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavos del pecado. Dice, si no fuese entonces por el pecado, no hubiéramos tenido miedo a la muerte. Si no hubiésemos pecado, no hubiéramos tenido miedo a la muerte. Ahora Cristo con su muerte anuló el poder del pecado. Es decir, ese temor a la muerte no debe ser tan así.
como cristianos, hermanos, ya nosotros no nos espera una muerte de castigo. Ya no, la muerte que vamos a sufrir nosotros, ¿verdad?, es más bien un paso, ¿verdad?, un paso para estar en la presencia de nuestro Salvador. Sin embargo, sin Cristo, aquella persona que muere sin Cristo es un paso a la condenación eterna, muerte eterna. La palabra muerte significa separación, separación de Dios eternamente en un lugar de tormento, sufrimiento. Entonces, para el cristiano ya no hay motivo de miedo, de temor a la muerte en el sentido de una expectación de juicio, de condenación, sino más bien, dice el apóstol, para el cristiano es un paso para estar presente al Señor. Y eso es, ¿alguien completa la frase? Eso es muchísimo mejor. Dice ahí la palabra, es muchísimo mejor, ¿verdad? Hace poco estamos todavía sufriendo la partida de nuestra hermana, pero él está en un lugar muchísimo mejor. Ella está en un lugar muchísimo mejor. Así que, hermanos, vamos a volver a leer el versículo 14 y para cerrar con esto. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesucristo tenía que humanarse para, de esa manera, sustituirnos a nosotros y destruir, anular el poder del diablo. Y justamente eso es lo que venimos nosotros hoy a conmemorar. Esos símbolos que están ahí exhibidos en la mesa representan justamente lo que le costó a él ese acto, ¿verdad?, lo que le costó a él vencer, anular el poder del pecado, anular el poder del diablo, que es su sangre y su cuerpo partidos por nosotros. Amén. Hermano Antonio, si puede dirigirnos en oración, por favor.